El Señor Jesús cuando encarna, Él elige una familia muy especial y el padre de familia resulta ser carpintero. Y entonces Jesús es conocido, ¿verdad?, entre la gente como el carpintero, ¿verdad?, de Nazaret. De hecho, está esta imagen tan curiosa, tan bonita, tan poética, ¿no?, de Jesús con María en esta película de la Pasión de Cristo, ¿no?, construyendo una mesa alta. Y me gusta mucho esa figura. Hay muchos oficios que se mencionan en la Biblia, ¿no? Los maestros, los carpinteros, los agricultores. Pero por alguna razón, la Escritura, de entre todos los oficios que se mencionan en la Biblia, o sea, se mencionan los que hacen instrumentos de música y los sacerdotes y los que hacen armas, herramientas y los cazadores y demás. Por alguna razón hay un oficio en particular que la Biblia toma y lo utiliza para presentarnos una faceta del carácter de Dios que nos regala un montón de pinturas, ¿verdad?, de expresiones del carácter y el corazón de Dios y el cuidado de Dios que tiene para nosotros solo con este oficio tan sencillo. Mi papá, un hombre criado en el rancho, en un lugar que se llama San Juan de Dios, municipio de... Se me olvidó de qué municipio es donde está mi papá. Del norte de Guanajuato. Me voy a acordar durante el sermón en un momento bien inapropiado y lo voy a decir, porque últimamente me está pasando eso. Mi papá, criado en ese lugar, él dice que lo de menos categoría, lo menos importante, lo que nadie quería hacer era ir a cuidar chivas. O sea, cualquier otra cosa menos ir a cuidar chivas. Y él era un niño, él salió de ese lugar cuando tendría como unos 10 años aproximadamente y se fue a vivir a Dolores Hidalgo, Guanajuato, y finalmente ahí hizo vida y estudió y etcétera. Pero él cuenta, no, es fastidioso andar cuidando animales. Y luego el lugar en el que él creció, que hoy ya mi esposa y mis hijos ya lo conocen, pues no es un monte así bonito, es en medio de la montaña, hay piñones y nogales y barrancos y demás para poder, alguna vez cuando éramos niños, la primera vez que nos llevó mi papá para allá tendríamos 14, 15 años y traíamos la novedad, ¿verdad?, de andar yendo al pozo a sacar agua y allá andamos. Sí, una vez está padre, pero una semana ahí ya queríamos irnos de ahí huyendo, ¿eh? Porque el oficio de pastor no parece tener la categoría de un ingeniero, de un arquitecto, de un abogado, de un contador, y sin embargo es ese oficio el que Dios toma para presentarse delante de nosotros y para explicarnos y expresarnos su afecto y su cuidado a cada uno. El oficio como tal se remonta prácticamente al inicio de la Escritura. De hecho, es de las primeras cosas que se mencionan en la Biblia después de decir y Dios creó los cielos y la tierra. Aparecen dos individuos por ahí y dice que uno de ellos era, Génesis 4:2, era pastor de ovejas, Abel, ¿verdad? Uno de los hijos de Adán. Luego un poquito más adelante en Génesis, cuando los israelitas están por llegar a Egipto, usted debe de recordar eso, José fue en avanzada, ¿verdad? Primero va como esclavo y eventualmente se convierte en el gobernador de Egipto y luego llega su familia, ¿verdad? Con José. Y cuando llegan esas 70 personas con él, José les dice, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, ustedes deben decirle, nosotros tus siervos hemos criado ganado toda nuestra vida, al igual que nuestros antepasados. Cuando le digan eso, él los dejará vivir en la región de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. O sea, de entrada, ni siquiera en la Biblia aparece el oficio de ser pastor como algo de categoría, como algo codiciable, ¿me explico?
Pero varias de las figuras más importantes que tenemos en la Biblia, que son parte de la historia bíblica y que resultan en ser un ejemplo para nosotros, de hecho efectivamente fueron pastores. Abel es el primero, Abel, uno de los hijos de Adán, Jacob y sus hijos, e incluso Isaac e incluso Abraham, se dedicaron a la ganadería. De hecho, en algún momento Abraham y Lot se separan porque hay broncas, porque entre los pastores de uno y los pastores de otro y los rebaños de uno y otro había desavenencias, ¿no? Moisés, cuando Moisés, el gran Moisés, el siervo de Dios, Moisés, don Moisés, es llamado al ministerio, Moisés de hecho era pastor. Y era pastor de ovejas ajenas. Era pastor de las ovejas de su suegro. Los israelitas en Egipto se dedicaron a eso, a la ganadería. Y por supuesto, el ejemplo, ¿verdad?, por excelencia, es un hombrecillo por ahí que nos encontramos en el primer libro de Samuel. Que quién sabe de dónde salió. De hecho, no lo consideraban en su casa, ¿verdad? Y un día el profeta llega y dice a el papá, a Isaí o a Jesse, le llaman de las dos formas según la versión de la Biblia, ¿dónde está tu hijo? Porque entre tus hijos voy a ungir uno que va a ser rey. Y entonces traen a Eliab y traen a todos los grandes, los fuertes, los que iban al Smartfit, ¿verdad? Todos los días, grandotes, musculosos, trabajadores, ¿verdad? Guerreros, porque ellos ya eran parte del ejército, eran ya los picudos. Unos capítulos más adelante nos damos cuenta que estaban en el frente cuando Goliat está haciendo alboroto. Y ninguno de ellos. Y le pregunta, ¿quién le pregunta? Samuel. ¿No tienes otro hijo? Porque como que estoy desconectado, como que no siento el flow, ¿verdad? El Señor no me dice que alguno de estos. Y dice, pues hay uno que es pastor. O sea, ni ahí, ¿verdad? El pastor estaba ya olvidado. Pero David, él dice más adelante, 2 Samuel, el dulce cantor de Israel, pastoreando, cuidando las ovejas de su papá, conoce al Señor. Y probablemente en esas jornadas, esas noches, él compone y se da cuenta, compone algunos salmos y se da cuenta que Dios se presenta con nosotros así. Y él escribe en algún momento, yo me imagino, ahí el muchacho David, 16 años, 17 años quizá, escribe, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce tranquilo me conduce junto a arroyos tranquilos. Y entonces él, David, en los salmos y otros de los salmistas nos empiezan a regalar estas figuras, estas escenas que nos recuerdan que Dios curiosamente elige esa imagen para decir cómo nos cuida. Por ejemplo, el Salmo 80, verso 1, dice, te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José, oh Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria. Fíjese qué contraste de salmo, porque por un lado dice, tú, pastor de Israel, qué imagen tan humilde, qué descripción tan simple, tan sencilla, ay, no sé cómo decirlo, tan simplona, ¿no? Tú, el pastor de Israel, primero le dice, tú el pastor de Israel que guías a los descendientes de José. Pero ese mismo Dios que es pastor, que cuida, ese mismo está glorioso encima de querubines, entronizado y desplegando su radiante gloria. El Salmo 40, verso 11. Salmo 40, verso 11 dice, alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Leí Isaías 40, 11, lo voy a leer una vez más. Alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos, los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con sus crías. Y qué descripción tan bonita. Porque este Dios entronizado, maravilloso, que bien ni siquiera puede darse cuenta que tú y yo existimos, dice, viene contigo y conmigo y nos toma, nos abraza, nos sostiene, nos cuida,
nos lleva. Esta imagen no se queda en el Antiguo Testamento, vuelve a aparecer la imagen del pastor en el Nuevo Testamento. Justo en el inicio del relato del Nuevo Testamento nos encontramos con que los pastores, esos personajes como medio insignificantes, ¿verdad? Que quién sabe por qué figuran en Lucas. Resulta que ellos son los primeros protagonistas de la historia de la salvación, porque están ellos, los pastores, cuidando ovejas en algún lugar en el monte, y entonces cuidando a ovejas se les aparece un ángel y después una multitud cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y resulta que ellos son de los primeros en escuchar y ver una manifestación como esa, ángeles delante de ellos cantando y hablando y anunciando el nacimiento de Jesús. Algo tiene Dios que enseñarnos con esa imagen del pastor y su relación con nosotros. Algo tiene Dios que trabajar en nuestras vidas, y por alguna razón el Señor elige esa imagen para presentarse con usted y conmigo. Y hoy quiero que hablemos, o quiero que meditemos en eso, y que usted pueda saborear el día de hoy lo que significa que el Señor es su pastor y por qué usted y yo necesitamos dejarnos pastorear por el Señor. ¿Qué es un pastor? Preguntamos. Un pastor es una persona, un hombre o una mujer que se dedica a la cría, guía y cuidado de un rebaño. Y de manera general ha sido considerada en la Biblia y en la literatura como una figura de humildad, de sencillez, pero al mismo tiempo de protección y de guía. Y Dios elige esa figura, el pastor, para presentarse con nosotros y decirnos: yo soy tu pastor. Y quizá la razón por la cual el Señor elige esa imagen tan curiosa, yo soy un pastor, es justo para que tú y yo nos identifiquemos con la contraparte del pastor. Porque la contraparte del esposo es la esposa, la contraparte del papá es los hijos, pero la contraparte del pastor no es una figura tan igualitaria. Sí, el esposo, la esposa, estamos como en el mismo nivel, ¿verdad? Caminamos juntos, con un yugo encima, pero caminamos juntos. Los hijos y los papás, pues los papás tienen cierta autoridad sobre ellos, pero los hijos también tienen cierto privilegio, o no, nos ven y nos dan esos ojitos y les concedemos todo lo que quieran. Pero esta relación pastor-oveja es ligeramente diferente. No es de igual a igual, ¿sí? Tiene sus líneas, sus peculiaridades. Bien importa que las observemos. Y entonces quizás el Señor se presenta con nosotros como el pastor, porque necesitamos entender, amados, amadas, que tú y yo somos ovejas. La Biblia no solo nos llama ovejas. Mire, por ejemplo, observe lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Fíjese cómo nos dice el apóstol Pedro. Dice, no solo dice ovejas, dice: antes eran como ovejas que ¿qué? Dele un codazo al que tiene la de ahí te hablan. Como ovejas que andaban descarriadas. O sea, además el Señor tiene que aclararnos y decirnos: Él es el pastor, tú eres la oveja y te tengo noticias. No andabas tan bien. Dice, tú antes eras una oveja que andaba descarriada, pero ahora han vuelto a su pastor, a Cristo. Todas esas imágenes tienen que ver con Dios, no tienen que ver con una persona en general, en particular, con Dios, con Cristo. Han vuelto a su pastor, dice, al guardián de sus almas. Y esta imagen es padrísima porque, a diferencia de uno que ha seguido el oficio del cuidado de un rebaño, que es sacarlas del corral y llevarlas y que coman y cuidar que no se caigan, y la diferencia de Dios con nosotros es que no solo tiene un cuidado físico con nosotros, pero tiene un cuidado de nuestro corazón, de nuestra alma. Ahí mismo en Primera de Pedro dice el capítulo 5 en el versículo 4, unos capítulos más adelante, Primera de Pedro 5:4 dice: así, cuando venga
el gran pastor recibirá una corona de gloria y honor eternos. O sea, es decir, la Escritura nos presenta esta imagen de Dios como el pastor, delante del cual a nosotros, escúchame bien, nos conviene dejarnos dirigir por Él. Nos conviene permitir que Él efectivamente sea nuestro pastor. Nos conviene dejar que sea Él el bueno y no nosotros. Los pastores tienen algunas herramientas curiosas. Por ejemplo, tienen un saco, una bolsa, un morral. Sirve para, en los tiempos bíblicos, los pastores, el itacate, el lonche, no iba en topper, ¿verdad? Iba en bolsa. Llevaba comida, higos, pan, queso. Llevaba una onda. Aprendí, se me olvidó porque es demasiado presuntuoso decir que sé lanzar onda, pero mi papá en esa ocasión que nos llevó por primera vez al rancho hizo una onda y nos enseñó a lanzarla. Claro que jamás le atiné a nada, pero el pastor usa una onda, usa una vara que debe ser fuerte, debe tener punta y clavos porque es una herramienta de defensa, y también usa un cayado, que es una herramienta para sostener, para jalar, para dirigir a las ovejas. En el Nuevo Testamento Jesús utiliza esa figura para presentarse a sí mismo y nos da algunas lecciones importantes a considerar, y ahí sí quiero que abra su Biblia, por favor, si puede hacerlo. Juan capítulo 10. Porque de manera sublime el Señor utiliza en Juan capítulo 10 esta imagen y nos dice algunas cosas importantes para usted y para mí. Juan 10, a partir del 1 al 5, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede seguirme en su Biblia, en su versión de la Biblia, que estoy seguro que también enriquecerá mucho su experiencia hoy. Les digo la verdad, verso 1, les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Ninguna seguirá a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Y oímos esto y decimos, a ver, Jesús, igual que sus discípulos, ¿qué estás tratando de decir, Jesús, con esto? ¿Qué está el Señor tratando de enseñarnos con esto? Esa frase, yo soy la puerta de las ovejas, parece que no tiene mucho sentido, hasta que entendemos que los rediles, perdón, olvidé la palabra, los rediles eran secciones más o menos cerradas con bardas hechas en muchas ocasiones en el Medio Oriente con rocas, ¿sí? Dentro de las cuales metían a las ovejas, y en estos grandes rediles podían entrar varios rebaños, no necesariamente uno, varios rebaños en los cuales había ovejas pues revueltas, ¿verdad? Los de aquí y los de allá, pero era difícil tener, tú te quedas allá en aquel rincón con las pues no, claro, están adentro del redil y ahí están todas juntas, ¿no? Y los pastores se acostaban en la noche en las puertas, que era el acceso, en el acceso, y era la manera en la que ellos podían guardar el rebaño. Al despertar, pues al tenerlas todas revueltas, ¿cómo las distinguimos, verdad? Pues resulta que los pastores tenían una manera. Había ciertos sonidos, cierta expresión que los pastores hacían con sus ovejas, repetitivo, cuando las andaban pastando, que hacía que ellas distinguieran quiénes eran sus pastores, quién era su pastor. Entonces, al sonido, ¿sí? Sonidos guturales, ruidos, chiflidos, un sonido muy particular que solo una persona pudiera hacer y no se pudiera copiar, las ovejas de ese pastor inmediatamente distinguían y empezaban a caminar detrás de él.
¿sí? De modo que con el pastor Rubén no se iba nadie más que las suyas, porque él sabía producir ese sonido que el resto de las ovejas lograban distinguir y se iban detrás de él. Todas las demás se quedaban de este lado con el otro porque no eran de él. Los pastores se acostaban en la puerta en el acceso, de manera que la única manera de entrar al corral era pasar encima de ellos. El pastor le da a sus ovejas una serie de virtudes únicas que son insustituibles. Y yo observé 4 de ellas y les quiero comentar. Lo primero de ellos es comunión. Jesús dice, reconocen la voz de su pastor y se le acercan. Comunión. Tú sabes que Él es tu pastor porque lo escuchas y lo sigues. Distingues su voz y caminas detrás de Él. Y eso solo sucede cuando tú has desarrollado comunión con tu pastor. Identidad. Dice, llama a cada una de sus ovejas por su nombre. ¿Sí? Las conoce, las distingue. Roja, vente. Y la roja responde y camina. Tú, pinta, vámonos. Y la pinta sabe y escucha y camina. Protección, porque el pastor provee el cuidado para su rebaño. Dice, jamás van a seguir a un desconocido porque conocen la voz de su pastor y solamente esa voz es la que siguen. Versículo 8. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Y entonces Jesús nos dice, ¿quieres saber cómo relacionarte con el Padre? Obsérvame, yo soy el buen pastor. Y es a través de este camino como tú vas a poder estar bien con el Señor. La pregunta, ¿y para qué necesitamos un pastor? ¿Para qué necesitamos un pastor? No lo necesitamos. No, sí. El Salmo capítulo 100 dice, reconozcan que Él es el Señor. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. El Salmo nos dice, tú eres una oveja, por eso necesitas un pastor. Yo soy oveja, por eso necesito un pastor. Esta imagen puede ser contradictoria para muchos de nosotros, porque muchos hemos sido criados, hemos sido educados bajo la idea de que yo soy independiente, yo las puedo todas, yo puedo aprender todo lo que tenga que aprender, yo no necesito de la ayuda de nadie más porque yo solo por mí mismo me puedo valer por mí y yo no necesito de nada más. Y decir que soy una oveja tiene algunas implicaciones. Decir que soy una oveja significa que yo estoy reconociendo que necesito a alguien que me cuide, que necesito a alguien que me dirija, que necesito a alguien que me dé identidad, que necesito a alguien que me pastoree. Y esa imagen choca con nuestros corazones orgullosos. Porque si somos francos, a ninguno nos gusta que alguien tenga que cuidarnos. Entonces, me gusta la idea de yo estar así en control de las cosas. Me gusta saberme yo el que, el que dirige la orquesta. Eso me gusta. Pero que alguien me cuide. Es más, algunos de nosotros incluso hemos enfrentado algún tipo de enfermedad y por alguna temporada de algunos días quizá no podemos valernos por nosotros mismos, ¿verdad? No podemos ni levantarnos, ¿verdad? Porque algo nos golpeó y traemos una infección, una situación física.
¿Y cómo te sientes cuando pasa eso? ¿Te sientes bien? Claro que no, te sientes fatal. Y una de las razones por las que te sientes fatal no solo porque físicamente no puedas, sino porque dependes de alguien que haga cosas por ti. Dependo de alguien que haga cosas por mí. Pero sabes, el hecho de que tú seas una oveja, el hecho de que yo sea una oveja implica que yo necesito que alguien me cuide. Yo necesito que alguien esté al pendiente de mí. Yo necesito que alguien me dirija. Ay, Hugo, por Dios, claro que no, yo soy Juan Camaney. Yo puedo, yo sé, yo hago. Amada, amada, no. Necesitas alguien que te dirija. Necesitas un pastor que venga y te instruya y que te diga, Hugo, para allá, no. Hugo, para acá, derechito, mira, camínale, ándale, perfílate para allá. Necesitamos alguien que nos dirija. Necesitamos alguien que afirme nuestra identidad. Y el pastor es el que lo hace. El pastor es el que lo hace. El que a veces alguno de nosotros, ¿verdad?, nos redefine. Porque nos dijeron tantas cosas en algunos momentos de nuestra vida que nos la creímos y entonces necesitamos que el buen pastor venga y nos diga, Hugo, tú eres valiente. Carla, tú eres muy inteligente. Necesitamos al buen pastor que viene y afina nuestra identidad, nos perfila una vez más, nos recuerda quiénes somos. Necesito al gran pastor de las ovejas. Fíjese, vea lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y en adelante. Porque Hebreos 13 nos presenta una serie de beneficios que el gran pastor de las ovejas hace con nosotros. Mire lo que dice. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, vea lo que dice. O sea, el gran pastor de las ovejas, vea lo que dice el versículo 21. Los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Porque eso hace el gran pastor por sus ovejas, es decir, por usted y por mí. Primero, nos capacita para hacer su voluntad. ¿Alguien aquí ha luchado alguna vez con no saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez, Señor, ¿para dónde? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para el norte? ¿Para el sur? ¿Cuál es tu voluntad? Y se ha sentido, al igual que yo me he sentido en algunas ocasiones, como inútil, como perdido, como no sé si el norte es para dónde, Señor, qué hacer, no sé cuál es tu voluntad. Bueno, la cercanía con el buen pastor, con el gran pastor, es lo que nos ayuda, nos capacita, nos permite conocer y hacer la voluntad de Dios. O sea, eso quiere decir que hay momentos en los cuales yo no sé cuál es la voluntad de Dios y probablemente atravieso por ellos porque no me estoy dejando pastorear por el Señor. Quizá si mi voluntad y mi corazón estuvieran doblados delante del Señor y estuviera yo atento a la voz de mi pastor, quizá y sería más sencillo y yo lograría distinguir su voluntad. Además de eso, Hebreos dice que Él produce en nosotros todo lo bueno que a Él le agrada. ¿Alguien alguna vez, en algún momento de su vida, ha luchado porque quiere hacer lo correcto pero no le sale? Porque sabe lo que debe de hacer pero hace lo contrario, como dice Pablo en Romanos. Porque tiene muy claro que la santidad, que la ética cristiana, que lo correcto y lo incorrecto, y que las obras de la carne, que las obras del fruto del Espíritu, todo eso lo tiene aquí en su mente y lo tiene clarísimo, ¿verdad? Pero a la hora de caminar, ¿no fluye? Probablemente es porque mi vida no está sometida al pastorado de mi Señor Jesús. No le estoy permitiendo que Él sea mi pastor y me dirija, y entonces eso bueno que se debe producir en mi vida, que debe glorificar a Dios, eso, todo aquello que le agrada al Señor no se hace evidente en mí. ¿Por qué? Pues no le busques, amada, no le busques, amado. Él no es tu pastor, no te estás dejando pastorear por Él. Probablemente afirmo que soy cristiano, probablemente soy fiel congregándome, a lo mejor llego temprano al tiempo de oración,
seguramente, y eso está bien, no lo deje de hacer, pero quizá no estoy dejando que el Señor sea mi pastor. A diferencia de las virtudes, de muchas virtudes del ser humano, que podemos desarrollar ejercitándonos o practicando, capacitándonos, aprendiendo, desarrollando. O sea, hay cosas buenas que usted puede desarrollar haciéndolas, ejercitándolas. Yo tengo mala letra y yo sé que si me pongo a hacer caligrafía, eventualmente en algún momento, dentro de algunos años, voy a tener una letra bonita, ¿sí? Yo no soy bueno para algunas cosas. Por ejemplo, yo soy pésimo para jugar fútbol. No me gusta. No me pida jugar fútbol, por favor. No me gusta, no le entiendo. A lo mejor si me aplicara, a lo mejor si lo intentara, a lo mejor si hubiera entrenado en algún momento lo hubiera desarrollado, pero no lo hice. Pero se pueden desarrollar esas cosas. Pero a diferencia de esas cosas, o sea, la puntualidad se puede desarrollar. Disciplínese y sea puntual y lo va a lograr. Pero el carácter de Cristo en nosotros no es una virtud que se desarrolle porque voy a la universidad a tomar carácter de Cristo 1.0, carácter de Cristo 1.1, carácter de Cristo 1.2. No se desarrolla así. El carácter de Cristo en nosotros se desarrolla solamente cuando entendemos que somos ovejas y que Él es el pastor. Cuando doblamos nuestra voluntad a nuestro Dios. Cuando distinguimos que Él es el que nos quiere dirigir. Dios va a poder trabajar en mi vida plenamente cuando yo comprenda que soy una oveja. Eso, amados, mire, yo sé, porque lo sé, eso es chocante. Porque es como si me estuviera diciendo, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Para algunos sí. Algunos de nosotros tenemos un orgullo y un ego tan grande que no nos permite reconocer que necesitamos que Dios sea el que dirija nuestras vidas. Algunos de nosotros tenemos una voluntad tan férrea, por no decir que somos tercos, que no somos capaces de doblegar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad a nuestro Señor y reconocer que en buena medida muchos de los embrollos en los que estamos metidos estamos ahí porque no le hemos permitido a Jesús que sea nuestro pastor. El Señor solo va a poder trabajar en mi vida plenamente cuando yo comprenda que soy una oveja, que le necesito. Porque miren, ¿quién de nosotros sana sino el que reconoce que necesita ir al médico? Imagina esta escena, si le atino es pura coincidencia, ¿ok? Te vive doliendo algo, pero no vas al doctor porque no, ¿para qué voy si me va a decir que estoy enfermo? Y no vas al médico. ¿Para qué? Si me va a decir que me voy a morir. ¿Sí? Y entonces, capaz si solo necesitabas la pastilla, el tratamiento, los 3 semanas de esto, las inyecciones de quién sabe qué cosa, y con eso se quita. Y deja de doler, y deja de molestar, y deja de dar lata, y tu vida vuelve a ser plena, ¿verdad? Pero no voy porque no, ¿qué me va a decir? ¿Me sigue? En algunos casos yo quiero pensar que le atiné. Conmigo sí. Con el buen pastor es lo mismo, hermanos. Usted va al buen pastor para ser sanado, para ser restaurado, para levantarse, para caminar, para recibir dirección, para que el caos se aclare, para que la situación en familia se defina. Necesitamos ir al buen pastor. ¿Y sabe especialmente por qué lo necesitamos? Porque nosotros hemos sido llamados también a ser pastores. Usted necesita venir a los pies de su buen pastor, Jesucristo, porque usted también ha sido llamado a pastorear. Yo sé que ese término suena así rimbombante, ¿verdad? Y inmediatamente algunos de nosotros, yo era uno de ellos, lo rechazamos y no, yo no soy pastor, nada que ver. No, sí, Jeremías 3, verso 15 dice, yo les voy a dar pastores conforme a mi propio corazón que los guiarán con conocimiento y con entendimiento. Eche un ojo a sus hermanos que están alrededor de usted. Ellos y usted han sido llamados a ser esos pastores, pastoras,
que dirigen al pueblo de Dios con conocimiento y con entendimiento. Todo este principio de pastor y oveja lo necesito entender porque yo soy oveja y Dios me ha dado también la responsabilidad de pastorear a su pueblo. Es un principio bíblico, no se puede hacer a un lado. Usted no puede decir, no, yo no, ay muere y a mí no me interesa. No, porque siempre va a haber alguien cerca de usted a quien usted debe dirigir, pastorear. No es un tema de quienes estén llamados al ministerio o quienes no estén llamados al ministerio. Es un asunto de discipulado. Si usted es un discípulo de Cristo, si usted es una discípula de Cristo, usted tiene un llamado a pastorear en algún momento de su vida. Eventualmente serás llamado a ser el ejemplo, el hogar, el instructor, el mentor de alguien. Serás llamado a llevar a ese alguien que puede ser un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de escuela o alguno de tus hijos. Y eventualmente el Señor te va a llamar a llevarlo a Cristo, a instruirlo en la fe, a formarle en la vida cristiana. Y amado, amada, escúcheme de parte del Señor, más te vale que ese día, más te vale que para ese día tú hayas sido pastoreado para saber cómo dirigir a esa criaturita que viene contigo. Más vale. La tragedia, amados, es que algunos de nosotros ese día llega y no estábamos listos. Algunos de nosotros ese día llegó, ese bebé nació, esa persona que necesitaba escuchar la palabra a través de ti se sentó al lado de ti en la iglesia o se puso a comer contigo a la hora del almuerzo en tu trabajo y te preguntó, oye, ¿tú vas a una iglesia? Yo necesito de Dios, yo hoy desperté con una angustia y tú necesitabas, para ese día tú tenías que estar listo. Yo tenía que estar listo y no lo estuve porque me he resistido a reconocer que soy oveja y que necesito a mi pastor. A mí me encanta lo que está pasando en nuestras células y no voy a dejar de insistirle porque yo creo que es una visión de Dios para nuestra iglesia y estoy feliz. Por cierto, paréntesis, nos habíamos propuesto el 60% de la iglesia en células para diciembre. Vamos atrasados, pero este mes en la reunión de células del miércoles habíamos 83 personas, todos en células. O sea, ya estamos en ese punto. Estoy contento por eso. Y se lo platico porque eso es lo que pasa en nuestras células. En nuestras células nos damos cuenta que somos ovejas y pastores, mentores los unos de los otros, al cuidado los unos de los otros. Y usted, si usted está en una célula, ya se dio cuenta que el punto de la célula no es necesariamente lo que leemos sino la comunión que se da en ese lugar y las cosas que suceden producto de la relación que ocurre en ese sitio. Usted ya se dio cuenta que el Señor ha puesto en el corazón de algunos de ustedes la responsabilidad por alguno de sus hermanos. Y el estarle mandando un mensaje y decirle, oye, no te vi, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Te vi triste, estabas serio, ¿qué onda contigo? Cosas que no suceden tan fácilmente los domingos, pero que ese día sí sucede. Porque justamente estamos siguiendo esta visión porque estamos respondiendo al reto de participar de la responsabilidad de ver por nuestros hermanos. A algunos de ustedes ya les llegó ese momento, hermanos, y a otros les va a llegar pronto, mas les vale que estén listos ese día y el Señor Jesucristo sea su buen pastor. Porque si no, usted va a dar cuentas si supo dirigir, si supo pastorear, así como yo. Oiga, uno se para en este lugar con un chorro de temor, porque un día el Señor me va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Y con algunos Dios me ha dado la oportunidad de poder estar muy cerca y de conocer muy con cuidado, con mucho respeto, pero también con mucha intención situaciones difíciles que han estado pasando. Pero el Señor me va a pedir cuentas a mí y te va a pedir cuentas a ti de tus hijos y de tus nietos y de la gente que va a tu célula y de tus compañeros de trabajo y te va a decir, a ver, Paola, a ver, Carla, a ver, David, ¿fuiste oveja para poder dirigir a las ovejas? Ayúdanos, Señor. Ven al buen pastor. Ven al buen pastor. Déjate pastorear.
Quiero hacer un paréntesis al respecto. Déjate pastorear. Te ha puesto el Señor en un lugar donde su voluntad para ti es que crezcas, que avances en el reino, que le conozcas, que le sirvas, que madures en el Señor. Déjate pastorear. Permite que el Señor trabaje en tu vida. Él y tú, que es lo esencial, lo primario, pero también quien Dios ha puesto al cuidado de tu alma. Permite que tus pastores, que tu pastor indague tantito. Sí. Jeremías dice, usa una frase muy triste, ¿verdad? Que Jeremías se expresa respecto del pueblo y dice: el pueblo estaba mal, y dice Jeremías: la expresión de su rostro los delata. Porque, ¿sabe? La expresión de nuestro rostro denota cuando no estamos bien. Pero de nada sirve que quienes estamos en responsabilidad de su corazón delante del Señor nos acerquemos y le digamos: ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Cuando hacemos eso es porque vemos algo. Pero si usted pone una línea y dice: nada, todo bien, nos vemos el siguiente domingo, usted no se está dejando pastorear. Déjese pastorear. Acérquese al buen pastor. Alguien hoy quizá necesita cuidados. Alguien hoy quizá necesita afirmación. Alguien hoy probablemente necesita dirección, protección y comunión. Y todas esas cosas, la fuente, amado, amada, la fuente es nuestro buen pastor. Déjeme leerle Lucas capítulo 15. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros, la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Acérquese a su buen pastor. Acérquese a su buen pastor. Incline su rostro un minuto, por favor. Él está hoy con nosotros. Ha estado trabajando entre nosotros desde hace un montón. Y ha estado llamando tu atención y la mía desde hace mucho. Él es nuestro buen pastor. Alguien aquí necesita hoy encontrarse con su pastor. Alguien aquí hoy necesita acercarse delante de su Señor y decirle: Señor, he estado resistiéndome, he estado evadiendo tu obra en mi vida. Me resisto porque soy un hombre orgulloso, Señor. Me conoces, Dios. Me conoces, sabes, Señor, que no me gusta esa idea de que alguien me dirija, que no me gusta esa idea de que alguien me diga a dónde ir. Pero, Señor, tú conoces todas las cosas y sabes que te necesito. Y yo mismo hoy distingo que te necesito. Ayúdame, Señor. Alguien hoy necesita acercarse delante de su Señor al altar y decirle: aquí estoy, Señor, soy tu oveja y tú eres mi pastor. Si es así, es un buen momento para hacerlo. A lo mejor alguien necesita estar de rodillas en su lugar y decirle con su corazón a su Señor: Señor, tú eres mi buen pastor.
y yo me rindo a ti. Soy oveja. Necesito tu dirección. Necesito tu cuidado. Necesito tu instrucción. Necesito tu protección en mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame, oh Dios. Ayúdame, Señor. Esté de pie con nosotros y adoremos al Señor juntos hoy.